Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, y ese puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El deseo de querer jugar ser Dios en la vida de otros es de imaginarte que eres superior a otros, dándote el derecho a menospreciarlos de muchas formas. La persona que toma el rol de Dios se vuelve en el criticón calificado, asumiendo una posición de superioridad que no le corresponde. La palabra de Dios nos da varios ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que significa hablar mal de otros. Aarón y María hablaron en contra de Moisés porque se había casado con una mujer cusita. El pueblo de Israel habló en contra de Dios cuando se quejó acerca de sus condiciones en el desierto. En el Salmo 50, verso 20, el salmista dijo lo mismo. En los tribunales hablas contra tu hermano, contra tu propio hermano profieres infamias. Los amigos de Job también hablaron en contra de Job, insultándolo, lo hirieron con sus palabras. Los incrédulos hablan en contra de los cristianos. Los difaman como si fueran gente mala. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago en este día? Santiago sugiere que los cristianos que hablan mal de sus hermanos o hermanas en Cristo, se incluyen ellos mismos, a este grupo bíblico de murmuradores, rebeldes, quejosos, insultadores, calumniadores. ¿Qué es lo que este pasaje a ti y a mí nos tiene que decir? Tú hablas mal de otra persona al oído de la persona que te está escuchando con la esperanza de disminuir la estima de esa persona y en medio de todo con la esperanza de hacerte lucir mejor. Para lograrlo tienes que disimular tus malos deseos. El chisme no necesita ser falso para ser malo. Hay mucha verdad que no debería ser circulada. Hay una pequeña historia acerca del chisme. El subir a un cerro con una almohada de plumas, si descoses la funda y la sacudes, el viento se va a llevar las plumas por doquier. Nunca más las podrás recuperar. Así es el chisme. Es muy fácil desparramarlo, pero es imposible traerlo de regreso. No cuesta nada divulgar con un rumor falso, pero nunca podrás deshacerte del daño completamente. Hablar mal significa rajar de otra persona. Es calumniarla. Y este pecado de la lengua incluye un lenguaje desconsiderado, un lenguaje criticón, falso contra otras personas. Colosenses capítulo 4, verso 6 dice: procuren que su conversación siempre sea agradable, de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Durante la época de Santiago, los creyentes se juzgaban y hablaban mal el uno del otro. El creyente debe de seguir la verdad del amor. No debe mentir ni obrar con malicia ni con espíritu de rivalidad. Si la verdad daña a una hermana, no debemos decirla. Si la verdad daña a un hermano, tampoco tienes que decirla. No sabemos todo lo relacionado con los hechos, ni tampoco sabremos nunca las motivaciones del corazón de un hombre o una mujer. Hablar mal de una persona, juzgarla sin tener toda la evidencia o a lo mejor hasta teniendo motivaciones malas, es pecar contra ella, es pecar contra Dios. Santiago nos manda a no hablar mal de nadie. Y Efesios capítulo 4, verso 31 describe las diferentes formas de hablar mal. Y luego nos da el remedio. Mira lo que dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, todo tipo de mal.
Calumniar significa hacer acusaciones falsas. Es tergiversar la verdad para dañar la reputación de otra persona. La calumnia es como tirar tierra contra una pared limpia. Puede que no se pegue, pero definitivamente dejará una marca. Y una vez que has ensuciado la reputación de alguien, es muy difícil limpiarla. ¿Cuál es el remedio que Efesios capítulo 4 nos da contra todo este tipo de maldad? El versículo 32 dice, en vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros así como también Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Es triste ver a los creyentes luchando uno contra otro, pastor contra pastor, iglesia contra iglesia, denominación contra denominación. El mundo está observando estas guerras y exclama, mira, y dicen que son cristianos, mira cómo se tratan. Por esta razón Jesús oró, Juan capítulo 17, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué va a creer el mundo si entre nosotros nos estamos matando? Hay una verdad en el dicho de que los cristianos son los únicos que rematan a su propio ejército. ¿Y es verdad? En vez de restaurar, en vez de bendecir, criticamos, murmuramos, matamos con nuestra lengua. ¿Por qué es que nos peleamos unos contra otros si somos de la misma familia? Si confiamos en el mismo Salvador, si tenemos el mismo espíritu. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué no hay unidad en las iglesias? De vez en cuando se suele hacer un evento de iglesias, pero yo me doy cuenta, por lo menos aquí en España, que cada iglesia va a lo suyo. Es triste, por ejemplo, que en una comunidad autónoma no se pongan de acuerdo las iglesias locales y se pueda hacer un evento conjunto. No te estoy hablando de a nivel nacional, que se hace. Hay eventos muy grandes aquí en España, donde se reúnen todas las iglesias para orar al Señor. Me parece muy bien. Pero también se pueden realizar cosas en menor escala, en comunidades autónomas. Allí en América Latina o en los Estados Unidos, pues se hace por estados, ¿verdad? Qué bonito sería que en la Comunidad de Madrid todas las iglesias se reunieran y hicieran una vez al año o 2 veces al año un evento. Puede ser de oración, de alabanza, de oración. Te pongo el ejemplo de Madrid, como puedo poner el ejemplo de Cataluña o de Andalucía. Pocos eventos se realizan. ¿Por qué es que nos peleamos unos contra otros si somos de la misma familia? La primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, nos exhorta, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Lucas, capítulo 6, verso 37 dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Dios es el único juez. Él es paciente, Él es comprensivo, sus juicios son justos, sus juicios son santos. Por lo tanto, podemos dejar las cosas en sus manos. Solo Dios puede juzgar correctamente a aquellos que se merecen castigo. A fin de cuentas, Cristo se sentará en el trono para juzgarnos en el día del juicio final. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto lo dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10. El problema es que a nosotros nos encanta sentarnos en la silla de juez. Nos gusta pronunciar sentencia contra todos aquellos que nosotros pensamos que han pecado. La palabra de Dios nos ordena a que no juzguemos. La palabra de Dios nos ordena a que no condenemos a nadie. El verdadero problema de juzgar a otros
es que estamos tratando de hacer el papel de Dios. Y Santiago capítulo 4, verso 12 nos recuerda que la ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Solo Dios puede juzgar las acciones y motivaciones de una persona sin equivocarse, sin hipocresía, sin odio, sin resentimiento. Recuerda que Dios nos tratará con la misma gracia o con la misma severidad con que tratamos a otros. Por eso Lucas capítulo 6, verso 38 dice, porque con la misma medida con la que ustedes miden, serán medidos. Continuando con esta carta de Santiago, capítulo 4, llegamos al versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, versículo 16, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo, leyendo estos versículos, puedo entender que nos gusta mucho alardear, fardar, creernos importantes. Si tú analizas estos versículos, versículo 14, 15, 16, el versículo 13, por supuesto, puedes notar que ninguna de las actividades que Santiago describe aquí son negativas. No tiene nada de malo planear para el futuro, nada de malo o raro acerca de programar nuestros horarios. No hay nada raro acerca de meternos en algún negocio, ni nada pecador acerca de ganar dinero. A decir de verdad, Santiago habla aquí de los asuntos normales del diario vivir. Y ese es exactamente su punto. Cómo Dios es nuestro Señor soberano. Su voluntad debe ser considerada en todos los aspectos de nuestra vida. Y es una verdad establecida de que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Él es el Dios de sabiduría, conoce de antemano lo que va a pasar. Él sabe cuándo va a pasar. Tendemos a olvidarnos que somos simplemente seres humanos, finitos. No sabemos lo que el día de mañana nos traerá. Solo Dios tiene esa habilidad. Solo es infinito Él. Solo Él es omnisciente. Solo Él lo sabe todo. Hay muchas veces que miramos a la voluntad de Dios como si fuera una medicina amarga que hay que tomarla, en vez de verla como una bella muestra del amor de Dios. Y yo quiero hablarte hoy de Santiago. Quiero hablarte de este capítulo porque trata dos temas muy interesantes. Que tú los lees y dices, oye, pero ¿por qué empieza Santiago hablando de un tema y luego se desvía, luego lo cambia? Lo creas o no, todos los versículos, todos los pasajes, todos los capítulos de la Biblia, de la palabra de Dios, están conectados entre sí. Por eso no hay que menospreciar los versículos del 11 al 12, aunque hablen de juzgar al hermano, y no tenemos que olvidarnos de lo que dice el versículo 13 y versículo 17. A veces picoteamos en la Biblia. Cogemos un versículo que nos gusta, pero no conocemos el contexto, no conocemos la historia. No conocemos por qué Dios dice eso, por qué Jesús dice eso, o por qué ese versículo dice eso. Este pasaje, o estos versículos, hablan sobre el no gloriarnos del día de mañana. La vida es corta. ¿Qué mejor que ponernos a cuentas con nuestros hermanos? ¿Qué mejor que ponernos a cuentas con Dios? ¿Te has puesto a cuentas con Dios? ¿Te has puesto a cuentas con tu hermano?
¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le dice un pescado, le da una serpiente. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A pesar de que no siempre sabemos la voluntad específica de Dios, siempre conoceremos su corazón. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: «Solo sé yo los planes que tengo para ti. Son planes para tu bien, no para tu mal, para que tengas un futuro lleno de esperanza». Dios desea nuestro bien. No tenemos un Dios tirano. No tenemos un Dios malo. Él siempre desea lo mejor para nosotros. Santiago nos habla de la diversidad de la vida. Pensemos en todo lo que la vida abarca. Hoy, mañana, que si las compras, que si las ventas, que si las ganancias, que si las pérdidas, que si de las idas, que si de las vueltas. La vida está hecha de gentes y de lugares, de actividades, de metas, de días, de años. Y cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones esenciales día tras día. Fuera de la voluntad de Dios, la vida es un misterio. Cuando uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, procura hacer su voluntad y la vida comienza a tener sentido. No consultar con Dios a las finales te llevará al fracaso. Pero el someterte humildemente a los planes de Dios te llevará al éxito. Tal vez no en este mundo, pero definitivamente que en el mundo por venir. Proverbios capítulo 16, verso 23 dice: «Encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados». Es un error hacer nuestros propios planes sin contar con Dios, porque a fin de cuentas, Él los desbancará. Él desbanca nuestros propios planes. Él desbancó los míos, mis ideas. Dios es el Rey soberano del universo. Él es el amo de tu destino. Proverbios capítulo 16, verso 9 dice: «El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo». Santiago nos dice que no seamos presuntuosos acerca de nuestros planes, ni tampoco presuntuosos acerca de la vida misma. El ser fanfarrón niega quiénes somos nosotros, niega quién es Dios, niega cuánto lo necesitamos día a día. Y es por eso que aquí Santiago nos recuerda que hacer planes sin orar, sin buscar a Dios, es tan necio como comprar un terreno en el planeta Marte. Tal vez yo no sepa lo que me deparará el futuro, pero conozco al Dios del futuro. Conozco cómo Dios sostiene la eternidad en sus manos. ¿No sería buena idea confiar en Él con nuestros mañanas? El versículo 14 dice: «Si ni siquiera saben cómo será el día de la mañana». La traducción Reina Valera 1960 dice: «Cuando no sabéis lo que será mañana». La vida es incierta. Proverbios capítulo 27, verso 1 dice: «No te afanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá». Aquellos hombres de negocios estaban haciendo planes para todo el año, cuando ni siquiera podían saber lo que el día siguiente traería. Estaban confiados. Hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y estaremos allá un año, y haremos negocios y ganaremos dinero. Y esta actitud a mí me recuerda al rico insensato en la parábola que Jesús cuenta, Lucas capítulo 12, verso 16. Aquel hombre había tenido una gran cosecha. Sus graneros le habían quedado chicos, así que decide agrandarlos para poder tener un futuro más seguro. Y mira lo que dice Jesús en Lucas capítulo 12, verso 19. «Me diré a mí mismo». Fíjate lo que dice, ¿eh? «Me diré a mí mismo, descansa, alma mía, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar». ¿Y cuál es la contestación que Dios le da a este jactancioso? «Necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado?» ¿Y qué es la vida de ustedes?
Es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. La vida no solo es incierta, sino que es corta. Y este es uno de los temas que se repite en la palabra de Dios muchas veces. Para nosotros la vida parece larga y la medimos en años, pero comparada con la eternidad, la vida es como un soplo. La vida es corta y ante nosotros está la eternidad. Cuando el sufrimiento nos abruma o las dificultades nos asaltan, sabemos que pronto pasarán. Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 17, lo siguiente: porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. También el libro de Job habla mucho acerca de la brevedad de la vida. Job capítulo 17, verso 9. Como nubes que se van desvaneciendo son los que mueren. Del sepulcro jamás volverán. Y Job capítulo 8, verso 9 dice: nosotros nacimos ayer y muy poco sabemos. Nuestros días en este mundo pasan como una sombra. Hasta el rey David entendió lo de la brevedad de la vida. Tú puedes analizar la palabra de Dios, tú puedes analizar el libro de los Salmos y te darás cuenta de muchas cosas. Mucha de la gente que lo había conocido, hablando de David, de joven, estaba sorprendida de lo bien que le había ido en la vida. Y David había crecido como un simple pastor, el más joven de 8 hermanos. Tiempo después David fue nombrado el arpista principal del rey Saúl para poder calmar con su música los nervios del rey en sus momentos de ansiedad, en sus momentos de dolor, ese espíritu que atormentaba a Saúl. David, tocando el arpa, le hacía calmar. David ascendió a ser el guerrero más famoso de su nación. Mató a muchos filisteos. ¿Quién se iba a imaginar que al poco tiempo David terminaría en la lista de los hombres más buscados por el gobierno, el cual había puesto precio sobre su cabeza? Y a pesar de que había adversidades, David eventualmente asciende al trono, se convierte en el rey de Israel, vive en palacio. Su historia es una historia de miseria a riqueza, de mendigo a millonario, como Moisés, de palacio a desierto. Si David hubiera vivido en nuestro día, tal vez hubiera escrito un libro. ¿Cómo cambiar tu vara de pastor a cetro del rey? Estaría saliendo en todos los programas de televisión. Pero nota lo que David hace. Nota lo que le pide a Dios en el Salmo 39, verso 4. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida. Quisiera saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta ante ti. Mis años de vida no son nada. Hay un simple soplo. Ahí todos pasamos como una sombra. De nada nos sirve tratar de enriquecernos. Nadie sabe para quién trabaja. Son palabras de David. El éxito no se le había ido a la cabeza. David tenía una perspectiva sana de la vida. Él sabía que todas las cosas buenas llegan a su fin, aún siendo rey de nación. No leemos en ninguna parte que David estuviera colectando, construyendo palacios febrilmente. Tampoco leemos que se escondiera en su tesorería para contar codiciosamente sus monedas de oro, ni invirtiera los recursos de la nación para construir monumentos grandiosos. Más bien David pone su confianza en Dios. Su aspiración más grande era tener vida eterna. Él buscaba vivir su vida con propósito, con alegría, y David se da cuenta que acumular riquezas, poder o fama son pasajeros. Dios sabe exactamente cuán larga será tu vida y está muy consciente de cómo tu vida puede producir más impacto.
La única forma que tú puedes saber estas cosas es teniendo una relación personal e íntima con Dios. Tú solo puedes vivir tu vida una vez. Y el consejo que te damos es: camina con Cristo, deja que Él te revele sus propósitos para tu vida. Luego vive esa vida con abandono. La vida es tan corta que no nos podemos dar el lujo de ir pasando. No debemos malgastar la vida. Debemos invertir nuestra vida en las cosas que son eternas. Y a pesar de que Dios revela su voluntad en la Biblia, hay mucha gente que hace caso omiso de la Biblia. Pero cuidado, se está corriendo un gran riesgo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hemos visto que no es muy sabio hacer planes sin pedirle a Dios que nos revele su plan. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios y debemos de vivir dependiendo totalmente de la voluntad soberana de Dios. Nuestras vidas son de Él y el futuro es suyo. Pablo dice lo mismo en la primera carta de Corintios capítulo 16, verso 7. Si el Señor así lo permite. Esa era la convicción de su vida y también debería ser la convicción de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, verso 17 dice: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la prueba de que conoces la voluntad de Dios para tu vida? Cuando dejas de imitar al mundo y comienzas a imitar a Dios. Cuando el cristiano se aviene a la voluntad de Dios, demuestra ser parte de la familia de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana, y mi madre. Esto lo dijo Jesús. Marcos capítulo 3, verso 35. Debemos obedecer a Dios porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Él es el Salvador y Señor y nosotros somos sus hijas y siervas. Le pertenecemos a Él, tú y yo. Y al despreciar la voluntad de Dios estamos invitando al castigo de Dios en nuestra vida. Hay quienes dicen: voy a hacer esto o aquello, me voy a retirar allá, tengo ya mi futuro programado. Pero cuando les preguntas si van a ir a la iglesia el domingo o si harán sus devocionales mañana, te dicen: si Dios quiere, Dios mediante. A mí me gusta usar mucho esta expresión cuando despido un programa. Si Dios lo permite, mañana volveremos con ustedes. Hay ironía, lo creas o no. Me voy a la playa o a las montañas la próxima semana, o me voy de vacaciones en julio. Pero con respecto a ir a la iglesia mañana por la noche dice: mañana vemos. Lo tenemos todo al revés. Deberíamos estar diciendo: puede que me vaya a la playa la próxima semana si Dios quiere. O puede que me vaya de vacaciones en julio, si eso es lo que el Señor tiene para mí. Pero en cuanto a ir a la iglesia el domingo o mañana, depende cuando escuches este mensaje, a lo mejor yo te lo presento un lunes y tú lo escuchas un domingo en la tarde, o bien prontito en la mañana, o un sábado, en cualquier momento lo puedes escuchar. Ustedes se jactan con arrogancia. Y toda jactancia de este tipo es mala. Hoy en día es muy fácil ver estos eslogans en televisión, en redes sociales. Yo soy la dueña o el dueño de mi destino. Yo soy la capitana de mi alma. Yo soy el capitán de mi alma. ¿Cuán sutilmente nos podemos convencer a nosotros mismos de que estamos en control de nuestras vidas? Y a veces solo toma una crisis o hasta la muerte misma para convencernos de lo contrario. Jactarse en este pasaje significa pavonearnos de nuestros propios éxitos. La arrogancia es un sentimiento de superioridad que se demuestra cuando alardeamos presuntuosamente. Alardear con arrogancia es quitarle a Dios el mérito por lo que ha hecho.
Y la marca de un verdadero cristiano es de odiar lo que Dios odia. Como Dios odia la jactancia y el alarde, nosotros debemos de hacer lo mismo. Cuando odias algo, no lo vas a hacer. Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Es una tontería no hacer caso a la voluntad de Dios. Es como caminar por la selva sin mapa, o navegar sobre un mar tormentoso sin brújula. Poner toda tu esperanza en tus planes, proyecciones o portafolios, en vez de ponerlos en manos del Señor, no solo es una necedad, sino que es malo. Tenemos el libre albedrío de hacer lo que queramos con nuestra vida. Tienes el libre albedrío de quitar o de poner a Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. Ese es el problema que tiene hoy en día nuestra sociedad, que hemos apartado de Dios de nuestra vida, de nuestras relaciones. Es curioso que en este capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 11 al 17, trata temas muy interesantes. Trata de juzgar al hermano, trata de que la vida es corta, de no gloriarnos del día de mañana. Pero termina el capítulo 4 con el versículo 17 y me llama la atención. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé que juzgar a mi hermano es pecado, es malo. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Curioso, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Aquí Santiago nos habla del pecado de omisión. El pecado es, en esencia, errar el blanco. No solo haciendo lo malo, sino también no haciendo lo bueno. Por eso no solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino que debemos aplicarla a nuestras vidas también. La gente de la época de Santiago conocía la voluntad de Dios, pero había decidido desobedecerla. De hecho, esta actitud demuestra orgullo. Por lo que la persona realmente lo que estaba diciendo es: Dios, yo sé lo que quieres que haga, pero simplemente no quiero hacerlo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, Pedro nos dice lo siguiente: les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. ¿Por qué es que personas que conocen la voluntad de Dios deliberadamente la desobedecen? Ahí todos nos incluimos, porque conocemos la voluntad de Dios, pero nos es más fácil desobedecer. La razón principal, ¿sabes cuál es? El orgullo. Al hombre o a la mujer le gusta jactarse de que es dueño de su destino, capitán de su vida. El hombre ha logrado tantas cosas maravillosas que ahora piensa que puede hacerlo todo, sin contar con Dios. La ignorancia que el hombre tiene acerca de la naturaleza, de la voluntad divina. Actúa como si la voluntad de Dios fuera algo que se puede aceptar o rechazar. No, esto es un error. La voluntad de Dios no es algo voluntario, es obligatorio. No nos podemos dar el lujo de tomarla o dejarla. ¿Cuáles son los beneficios de hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, gozaremos de una comunión más íntima con nuestro Señor. Tendremos el privilegio de conocer la verdad de Dios. Veremos que nuestras oraciones serán contestadas. Nuestro trato con nuestro prójimo será el adecuado. No mentiremos, no levantaremos un falso testimonio contra esa persona. Buscaremos extender el reino de Dios y su justicia. La vida y obra de la que hace la voluntad de Dios es de calidad eterna. Y claro, también hay la expectativa de la recompensa que vamos a recibir cuando venga Jesús. Mateo capítulo 25, verso 34. Vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vaya recompensa. El mensaje final es que si tú eres negativo, si tú eres vil, chismoso, y este mensaje de la palabra de Dios te ha confrontado, tú eres responsable de cambiar. Si no lo haces, estás pecando. Te lo voy a poner de otra manera.
Los juicios difamadores, las críticas maliciosas, el menosprecio de otros son cosas impropias de una persona que ha conocido a Cristo. Le hace daño al cuerpo de Cristo, te haces daño a ti mismo. Así que deja de hacerlo. Pregúntate a ti mismo, ¿he estado criticando a un hermano o a alguna hermana en Cristo? ¿He señalado con el dedo a otros hipócritamente con el motivo de tomar ventaja? ¿He confrontado a otros con el pretexto de estar velando por sus intereses, cuando en realidad estoy ocultando un corazón de envidia, de celos? ¿Qué es lo que debo hacer para dejar de comportarme de esta manera? Si no estás caminando con Jesús y te has alejado de su autoridad en todo aspecto de tu vida, eso tiene que parar. Si tú tienes la sartén por el mango, si estás siendo un árbitro de tu propio interés, incluso si estás siendo tu propio árbitro, si estás haciendo tus propios planes sin considerar a Dios, eso es pecado. Tienes que parar. ¿En qué áreas de tu vida sueles obrar por tu cuenta? ¿Qué decisiones has tomado últimamente en que has fallado al no incluir la perspectiva de Dios? ¿Hay alguna decisión o proyecto pendiente en tu futuro que necesitas presentárselo a Dios para buscar su voluntad? Lo que Dios ordena es correcto, y tú y yo debemos confiar plenamente en Él. Señor, perdónanos por querer hacer el papel de Dios, juzgar a otros. Señor, no queremos ser chismosos, calumniadores. Queremos ser bondadosos, misericordiosos. Esa es la marca del verdadero cristiano. Padre, sabemos que tú odias el orgullo, la soberbia, la jactancia, y queremos odiar todo lo que tú odias. Queremos aborrecer el pecado. Señor, no queremos ser autosuficientes y pensar que no te necesitamos. No queremos hacer planes que no te incluyan a ti. Danos la sabiduría, danos la guía, no solo para desarrollar esos planes, sino para llevarlos a la práctica. Queremos ser obedientes porque eso es lo que quieres. Desde el principio hasta el final de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú nos enseñas acerca de la importancia de la obediencia. ¿Y cómo nos bendices cuando te obedecemos? Hay bendición en la obediencia. El Señor nos bendice cuando obedecemos. Señor, ayúdanos a caminar en tus caminos. Ayúdanos a estar pendientes de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino duro de la vida. Señor, queremos tenerte en nuestros planes. Tú tienes planes de bien para nosotros. Señor, queremos que tú estés en nuestros planes. Señor, queremos que tú vuelvas a nuestro hogar. Si te hemos quitado de nuestro hogar, si te hemos quitado de nuestra vida, perdónanos, Señor. Queremos que vuelvas. Porque sabemos que si ponemos nuestra vida en tus manos, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a guardar. La decisión, hermano y hermana, dependen de ti. ¿Tú qué harás?